Vamos a dar comienzo a la conferencia inaugural, Una extraña enfermedad en Campo de Criptana, siglo XIX, con José Manuel Cañas Rillo, científico titular del CSIC. Yo soy investigador del CSIC, soy filólogo. Yo me dedico de cierto modo también a curar textos, porque me dedico a la crítica textual, a coger los manuscritos y los textos, depurarlos de los errores que se han ido cometiendo durante siglos en el periodo a lo largo de las copias, por ejemplo en la Edad Media. Algo parecido a este tema, el de la filología, me ha llevado también en los últimos años a poner en marcha un blog que se titula Criptana en el tiempo, que he dedicado a temas muy diferentes de literatura y de historia criptanense. Y es aquí precisamente donde publiqué hace unos años una crónica sobre este tema que resultó muy interesante. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos en el siglo XIX, que como saben es un periodo en el que se fueron sucediendo muchísimas epidemias que hicieron estragos en la población: cólera, sarampión, el garrotillo, que creo que es la difteria, además de otras enfermedades entonces de difícil diagnóstico y aún de tratamiento médico mucho más difíciles. La sanidad estaba entonces a cargo de municipios y no siempre podía llegar a todo el mundo. Los médicos de toda España disponían de publicaciones gremiales que les servían para ponerse en contacto entre ellos, para publicar sus resultados, sus problemas y también para la publicación de altas y de bajas de socios, pero también para la publicación de plazas vacantes de médicos en diversos puntos de España. Una de las publicaciones más importantes era el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, que era el periódico oficial de la Sociedad Médica General de Socorros Mutuos. Por ella pasaban, como he dicho, informaciones sobre muchos aspectos de la actividad médica, pero también a veces los médicos enviaban crónicas en las que explicaban problemas a los que se habían encontrado, problemas médicos, y cómo habían intentado darles una solución. Uno de estos casos tuvo como escenario precisamente Campo de Criptana y fue objeto de un largo artículo que se publicó en el número 269 de este boletín, correspondiente al domingo 8 de diciembre de 1844. Lo enviaba un tal J. Peters, DM. DM, supongo que será doctor en medicina, y seguramente que no era su nombre auténtico por las razones que luego veremos, en parte porque estaba dando a conocer un problema médico que afectaba a personas muy conocidas en la época, y quizá por esto no pudo dar su nombre auténtico. El título del artículo era Peripneumonía aguda con síntomas de enterocolitis y después de meningitis. La afectada fue una hija del señor conde de C. puntos suspensivos. Entonces, si se creía que así iba a guardar la confidencialidad, estaba muy equivocado, porque aquí no es más que un condado en Criptana. El condado de las Cabezuelas, no hay otro. Los síntomas de la enfermedad comenzaron el 19 de abril de ese año, del 84. Nos situamos en el centro de Campo de Criptana, en su plaza mayor y en su iglesia parroquial. Y durante la celebración de una función religiosa, el médico que mandó esta crónica nos dice lo siguiente: la enferma, hija del señor conde de C. puntos suspensivos, del Campo de Criptana, de edad de 11 años, asistió el 19 de abril último por la tarde a una función de iglesia. La concurrencia era grande, la temperatura del templo bastante elevada, y al salir corría un aire muy fresco contra el cual la difunta ya nos está anunciando el final de la historia, con poca delicadeza, no iba prevenida. Por la noche cenó poco y a breve rato de estar acostada se quejó de un frío muy grande contra el cual emplearon varios medios. Hubo entonces vómitos, luego después vino la reacción y con ella un dolor de cabeza muy fuerte con delirio que cedió un poco a beneficio de una
epistasis. Desde entonces principió una fuerte calentura. El día 20 de abril la situación fue empeorando y entonces realmente comienza la cuenta atrás para el fatal desenlace. Y así nos lo va contando el autor de esta crónica. Los días 21 y 22. El día 21 la situación de la enferma empezó a empeorar preocupantemente, puesto que había una epidemia de sarampión entonces por la zona. El médico pensó que esta era la enfermedad que padecía la niña. Nos dice: en vista de la epidemia de sarampión que entonces reinaba en la corte, pensé que la enferma iba a ser acometida por ella. Y la madre de dicha enferma, que había observado ya una o dos veces el sarampión acometer a la misma niña o a sus hermanos, se acordó que se había presentado siempre con el mismo aparato de síntomas. Llega el día 23, por la mañana, ya descartan el sarampión y entonces la enferma se queja, nos dice el texto, de un dolor en el costado derecho que la tos provocaba. Se le diagnosticó a partir de este síntoma una perineumonía en el primer periodo. ¿Cuál fue el tratamiento? Nos lo dice también el médico. Dice: mandé se le pusiera al instante 10 sanguijuelas en el sitio del dolor. Después de caer estas, provocar durante 20 minutos con agua caliente la salida de la sangre y enseguida una cataplasma con harina de linaza. 3 caldos, cocimiento tibio de violeta con amapola a menudo y poco cada vez. El silencio y el abrigo en la cama. Llegamos al día 24. Por la mañana se le comunica al médico que las sanguijuelas habían dado muchísima sangre, literalmente, que con trabajo han podido sujetarla. El dolor de costado había ya desaparecido en la enferma y la tos era muy ligera. El médico aplicó un nuevo tratamiento para evitar una sangría general, que después de la local habría sido muy contraproducente para la enferma. Nos dice el médico que se procedió a la administración de tartrato de potasa y antimonio según el método de Rasori, de Tomasini y de Laennec. Y la niña parece que lo toleró bien. Bueno, hagamos un inciso. El método Rasori en aquel momento estaba muy en boga. Este es el célebre médico italiano Giovanni Rasori, nacido en 1766 y muerto en 1837, cuyas ideas sobre los contraestímulos fueron muy discutidas en su tiempo. Laennec es René Laennec, nacido en 1781 y muerto en 1826, que inventó el estetoscopio. Siguen los días 25 y 26 de abril y se siguió el mismo tratamiento, pero se añadieron 2 cantáridas grandes en los muslos. Entre sangrías y cantáridas, el día 26 la enfermedad parecía haberse estabilizado, pero por la tarde hubo un empeoramiento general, dolor de cabeza, diarrea, el pulso más lleno y la cabeza cargada. El médico mandó otra sangría, en este caso del brazo, de 5 onzas y 2 medias lavativas de almidón. Vamos a los días 27 y 30, porque la situación sigue empeorando. Y no es extraño con tantas sanguijuelas y tantas, y tantas cosas. Continuaron las sangrías y tratamientos diversos, con cantáridas y con sulfato de quinina. El día 30 vino otro médico en apoyo, que era el doctor Cubillo, que estuvo de acuerdo en el tratamiento que hasta entonces se había aplicado. Pero nos ha aparecido la palabra cantárida, y es una de esas palabras que me gusta mucho comentar. Las cantáridas eran en la medicina tradicional, ya desde la antigüedad en Grecia, uno de los remedios médicos más utilizados. Por ejemplo, aparecen muchísimos recetarios de manuscritos latinos de la Escuela Médica de Salerno, que recogió y reunió muchísimos tratados griegos y latinos, sobre todo griegos, de Hipócrates, de Galeno y de Dioscórides. Y además incorporaron muchos conocimientos de la medicina árabe y judía. El nombre de cantárida hace referencia a un tipo de mosca conocida como la mosca española generalmente, la Licta vesicatoria, y al producto que se obtenía de ellas, de propiedades vesicantes o vejigatorias, o también afrodisíacas, se le daba el mismo nombre, cantárida.
El diccionario de la lengua castellana de 1780 nos dice cantárida, especie de mosca venenosa de color verde y de calidad acre y corrosiva que echa polvos, se aplica en partes a los enfermos en ciertos casos. Antes, por supuesto, había que preparar las cantáridas, las moscas, para utilizar el producto que de ellas se obtenía. Voy a leer ahora unas palabras que se han transmitido en uno de estos recetarios latinos del siglo XII. Está en latín, yo publiqué la traducción española en 2007 y es la que voy a seguir ahora. Dice, para macerar cantáridas y que sean útiles para diversos remedios, se debe hacer lo siguiente. Se cogen y se ponen en una tela nueva y se envuelven con esta misma tela para que no puedan echar a volar. Luego se mezcla todo con vinagre y con sal en un puchero de barro cocido recubierto de pez y se deja cocer mucho tiempo. Cuando el vinagre esté cocido, se coloca sobre el puchero el paño en el que se habían envuelto las cantáridas, de forma que cuando salga el vapor del puchero, las cantáridas queden expuestas a él, y así se conservarán. Y sigue diciendo, este remedio sirve para cauterizar con eficacia el cuerpo, o para pegar y juntar las fisuras de la carne o los huesos. Si se cuecen, como ya se ha dicho, las cantáridas que nacen en el bupreste, se hace referencia a un animal infecto que produce moscas. Se trituran y se ponen sobre el cuerpo, curan las lepras y los sarpullidos. Y si se ponen sobre las mujeres, provocan la menstruación. Hipócrates solía dar cantáridas en poción a los hidrópicos y con ellos se curaban. Si se machacan cantáridas y se mezclan con pez líquida y nitro, son útiles para llenar las alopecias de cabellos. Ahora que tanta gente va a Turquía a ponerse pelo. Pero antes de untarse con este remedio, deben afeitarse y frotarse con vinagre o mostaza. O sea, si tenían poco pelo, encima tenían que afeitarse antes. Hay que cuidar que esas partes no se ulceren y pustulen durante demasiado tiempo por el efecto de las cantáridas, pues pueden oscurecer la piel. Sigue. Las cantáridas tienen poder cáustico y por ello queman lo que tocan. Las cantáridas quitan las asperezas de las uñas y se trituran con pez y se ponen sobre ellas. Al tercer día de la citada curación, se ponen sobre las uñas langostas fritas y trituradas con sebo de macho cabrío, para que se limpien más fácilmente. Se trituran las cantáridas con 2 partes de hojas de ruda y se untan al sol sobre el cuerpo de quien padece herpes, hasta que la piel empieza a formar ampollas. Cuando se quitan, se cortan los herpes. También, tras este unto con aceite, se lavan todos los miembros y, de nuevo, como se ha dicho, vuelven a untarse con cantáridas, haciendo esto sucesivamente varios días. Sin embargo, hay una precaución, porque realmente era muy peligroso pasarse de la dosis con las cantáridas. Es necesario tener en cuenta que hay que cuidar que la pustulación que producen las cantáridas no ulcere los miembros en exceso y con demasiada profundidad. Bueno, pues esto era muy utilizado. Prácticamente todos los médicos lo utilizaron hasta el siglo XIX. Ya nos vamos al día 1 de mayo, porque entonces la cosa se complica para la enferma. Aparecen convulsiones y comenzó a desarrollarse, como dice el texto, un aparato de síntomas cerebrales que fueron siempre en aumento hasta el término final. De nuevo nos vuelve a adelantar el final de la historia. Ya no bastaban las sangrías para frenar la enfermedad. El médico aconsejó un baño general de 27 grados, pero la madre no lo aceptó. El día 2 de mayo hubo un empeoramiento generalizado en el estado de salud de la enferma, tenía las pupilas contraídas y sufría de agitación y delirios. El médico continuó el tratamiento que consistió en 3 medias lavativas de cocimiento de linaza, una cantárida grande, sinapismos muy grandes en las pantorrillas, mudándolos de sitio cada hora, caldo cada 3 horas y agua de naranja. Aquello fue por la mañana. De lo ocurrido por la tarde, continúa diciéndonos el médico, que los síntomas fueron los mismos que por la mañana. Y con el anochecer parece que el delirio y la agitación menguaron, pero aumentó las pocas ganas de la enferma de estar fuera de la cama. Y a las 10:30 de la noche del día 2, la enferma fallece sin esfuerzo. Bien. Eso dice el texto, y nos ha parecido antes cantáridas, y otra palabra, sinapismo. Supongo que todos saben lo que es un sinapismo. A ver, Rosa. Lo pregunto a Rosa para ponerla en un aprieto porque es mi prima. No lo sabe. Bueno, ¿quién sabe lo que es un sinapismo?
A ver, sinapismo es una palabra griega que designa a una especie de cataplasma que se hacía a base de sinapi. Sinapi es la mostaza. Sinapi es la palabra griega para mostaza. Entonces eran cataplasmas que se hacían con mostaza para estos tipos de tratamientos. Por ejemplo, el Diccionario de la Lengua Castellana de 1817, que es en el que por primera vez se registra esta palabra sinapismo, nos dice: remedio tónico compuesto de polvos de mostaza, aplicados por lo común sobre una miga de pan empapada en vinagre. Volviendo a la enfermedad descrita, no cabe duda de que el médico hizo lo que estaba en su mano para aquella época. Y al final de la descripción de todo el proceso proporciona un resumen del diagnóstico, que es como sigue. La historia de esta triste, a la par que terrible enfermedad, se ve una peripneumonía presentarse bajo el aparato de una calentura eruptiva, quedarse así 3 días y después desarrollarse con sus síntomas propios, ser combatida por medios enérgicos, ceder a los pocos días y al mismo tiempo que cede, ser reemplazada por una enteritis o enterocolitis, que cede también para ver nacer una meningitis, como aparece escrito tal cual, meningitis, contra la cual el facultativo se vio en la posibilidad de emplear los medios más eficaces para combatirla, teniendo que salvar una naturaleza que otras 2 enfermedades muy graves acababan de acometer y contra las cuales ha sido preciso obrar enérgicamente. Al médico, después de todo esto, con toda la impotencia que había tenido, no le quedó nada más que lamentar, como he dicho, la impotencia ante un caso tan difícil como este y reconocer que la naturaleza impone sus reglas al ser humano. Y acaba diciendo: en estos casos, más bien que en los demás, es de sentir que la naturaleza no ayuda al arte, porque sería verdaderamente un triunfo conseguido sobre todas las potencias de la muerte. Y esta es la historia de aquella fatal enfermedad que supongo que si hay aquí algún médico, en los síntomas podrían dar un diagnóstico más acertado que en aquellos tiempos se daba. Y aquella enfermedad, como he dicho, ocurrió siendo Juan de la Cruz Bahillo de la Beldad y Marañón, sexto conde de las Cabezuelas, el padre de la niña, y María del Pilar de Marañón y Pérez de Nueros y Espinosa de los Monteros, condesa consorte. Es decir, los padres de la niña, los condes de C, puntos suspensivos, del conde de las Cabezuelas. Pues muchas gracias y espero que les haya interesado.